que la ley lo que establece es que si tenéis acreditación de otros países, os podéis inscribir en España siempre y cuando cumpléis los requisitos. Lo digo porque un compañero vuestro que es de México me ha estado explicando que es mediador allí y la verdad que si llego a saber que está aquí le habría dicho que saliera a contarnos cómo es la experiencia, si es que ya cogeré a alguno de los profesores y le diré que se calle y que él nos cuente cómo es la formación, bueno, la mediación en México, que yo creo que es muy interesante, y además ya que estamos en un curso internacional, que más que conozcamos cómo es la mediación en los diferentes países. Así es que a lo largo del curso veremos en qué momento te digo, vente para acá, Pepe, que vas a contar, es que se llama Pepe, no penséis que... bueno, entonces, Carlo os va a hablar en italiano, pero con diapositivas, con lo cual es fácil seguirle. Espero que vaya hablando lento, cosa que es difícil para él. Si no, Andrés, por favor, dile algo, César, decirle que frene, que yo cuando hablaba en Italia hablaba en español, en castellano, y me frenaban, así es que lo que sí podéis hacer es preguntarle en castellano, que él los entiende. Y realmente puede hablar en castellano, no habla, pero las contestaciones las puede decir en... Sí, hace un esfuerzo. Bueno, yo andaré por aquí, ahora me tengo que ir, pero mañana o pasado os veo. Cualquier cosa que necesitéis, pues me decís a mí, sobre todo a César, que está aquí. Adiós. 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 Bueno, gracias por atenderme antes y que os sea leve. Adiós. Mañana. Hablo un poquito español, pero tengo que hablar mucho. 2 horas, es mejor que hable en italiano. Desde algunos meses estoy estudiando español y cada mañana en el CD de mi coche tengo música, canciones españolas. Que escucho con mi hija, Beatriz. Beatriz habla español. Yo no. Edad. Pero buscaré de hacerme entender. A la raíz, la mediación es una mediación internacional, transfronteriza, una mediación entre 2 partes, una parte española, una parte italiana. ¿Qué idioma tienen que utilizar en mediación? Español, castellano o italiano. No sé. Verdad que el problema de la mediación es un problema general. Es un problema de relaciones civiles, sociales, comerciales, relaciones humanas. La mediación es una necesidad para todos. Tenemos que empezar juntos a hacer el sistema. He entendido cuántas horas tenemos que hacer de clases, de lecciones. 50, 60, 100, 200. ¿Cuántas? No sé. La ley italiana pone un requisito
requisito de 50 horas básico. Cada 2 años tenemos que hacer otras 20 horas. Demasiado. ¿Poco? O demasiado más. Una recién 2 semanas hace, una novedad normativa. ¿Me escucháis? ¿Me entendéis? Sí. No tengo de hablar italiano. ¿No? Ay. ¿Estáis grabando? Ay. Una recién normativa italiana ha establecido todos los abogados italianos de derecho son mediadores. ¿Entendéis? Sin hacer ninguna hora de formación. 50. No. Ninguna hora de formación. Los abogados italianos están haciendo una la palabra sciopero, una huelga para impedir la aprobación de esta norma. No podemos entender el por qué. Los italianos están contrarios, los abogados italianos están contrarios a la mediación, pero la normativa nueva italiana, lo vemos enseguida, es una normativa que da a los abogados una posición fundamental, esencial. Vamos a indicar algunas normas europeas, normas italianas. Y después voy a presentar los datos del primer año de mediación que tenemos en Italia. Pienso que estos datos están los primeros conocidos en Italia y sean útiles también en España. ¿Cuántas mediaciones tenéis en España? El número. ¿Lo sabéis? ¿No? ¿Y cuántas en Italia? ¿Más o menos que en España? En Italia hemos hecho pocas mediaciones, pero las hemos hechas por una razón fundamental, esencial. La mediación en Italia es obligatoria. La mediación en Italia se refiere no solo a los litigios
transfronterizos, pero también a los litigios internos entre los italianos que van a pelear. La directiva europea ¿se ve? La directiva europea 2008 52 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Tiene ya 5 años. El mismo día del mismo mes, después de 5 años, otra directiva. Aún no hemos recibido la primera directiva y la Unión Europea vuelve a hacer normas sobre la mediación. Directiva ADR para el consumidor. Y también otro reglamento del mismo día sobre ODR, es la ADR online con medios electrónicos, que tiene ser actuada dentro de algunos años. Hoy hablamos de la primera directiva. Para entender la directiva, tenemos que leer los considerandos iniciales. Yo he traducido los considerandos en español, en italiano. Voy a explicar algunos principios fundamentales. ¿Por qué Europa? ¿Por qué España? ¿Por qué Italia tienen que hacer mediación? Dicen los abogados. ¿Cuál es la respuesta? La comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, donde esté garantizada la libre circulación de personas. Ustedes estáis en Guadalajara. Yo llego de Cerdeña. De algunos minutos llegarán otras 30 de personas de Cerdeña para hablar de mediación, no, para vacaciones. El principio libertad, libre circulación de personas, de bienes, de servicios. Pero si la circulación
de las personas, de los bienes, de los servicios, funciona. Se ponen problemas y conflictos. ¿Quiénes son o es los que deben resolver estos conflictos? La Unión Europea pone esta pregunta fundamental. Los tribunales españoles, los tribunales italianos, la técnica es la jurisdicción, el juez, los abogados, los peritos de España, de Italia. La relación en la Unión Europea tiene elementos internacionales. El sistema para resolver los conflictos tiene que haber el mismo elemento internacional. Cuando la Unión Europea quiere desarrollar el mercado, los tráficos, el comercio, se pone siempre esta pregunta: el sistema jurisdiccional nacional no está suficiente, constituye un obstáculo a las relaciones en todos los sectores de la vida. Esther, venida en Cerdeña, he dicho muchas dificultades. La Unión Europea se pone este problema, ma la Unión Europea no quiere que sean los Estados miembros a dar la respuesta. La respuesta tienen que darla los mediadores. ¿A qué sirve la mediación? La mediación no es alternativa a la justicia. La mediación es una forma, una manera, una técnica de justicia. Es complementaria a la jurisdicción. Los abogados piensan que la mediación no sea justicia. Piensan que la mediación es contraria a la justicia. No es verdad, es una mentira. La Unión Europea dice: el objetivo de asegurar un mejor acceso a la justicia como parte de la política de la Unión Europea. En Italia, en España, muchas personas no hacen un litigio jurisdiccional. ¿Por qué? No tienen bastante dinero.
¿Por qué? Porque han comprado bienes, servicios a distancia en otro país extranjero. El bien, el servicio, vale poco. Hacer un proceso civil, vale mucho más que el valor del bien, del servicio. Pero la Unión Europea se pone este problema en particular en lo referente a la disponibilidad en relación a los litigios transfronterizos. Transfronterizos son los litigios entre dos personas que pertenecen a dos estados diversos. En Europa hay muchas formas de mediación. En Italia, antes de la directiva, que del 2008, no conocimos la mediación. Yo he empezado a hacer cursos de mediación en el año 2009. En otros países, en particular en el norte de Europa, la mediación está conocida hace muchos años. En España tenéis, lo he dicho, Esther, la mediación familiar, la mediación escolar, la mediación cultural. Muchas formas de mediación. Tenéis también la mediación civil y comercial. Tenéis una ley. ¿Qué fecha tiene la ley sobre la mediación? 2012. Está la directiva que ha impuesto a los estados europeos la mediación. En Italia, el plazo de tiempo para recibir la directiva fue establecido en el 2011. En España, un año de retraso. En Italia, un año antes, 2010, hemos adoptado la normativa. Por esta razón, tenemos los datos estadísticos relevados. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones positivas de la mediación? Una solución extrajudicial, económica y rápida. ¿Cuánto tiempo ocurre en Italia mediamente? ¿Lo sabéis? Para terminar una controversia civil. ¿Lo sabéis? 10 años. 10 años. Hacemos
una potencia económica, entre las 10 más importantes potencias económicas del mundo, de Europa, y en el mismo tiempo Italia es a la 158 posición en el mundo para el tiempo ocurriente para obtener un crédito, una pronuncia judicial. Quienes trabajan, producen en Italia, se ponen la pregunta, ¿por qué? El sistema italiano de la jurisdicción es un freno, se dice un freno, un obstáculo para el desarrollo económico, social del país. En las relaciones transfronterizas tenemos un otro factor importante de considerar. Tenemos dos sistemas jurisdiccionales con reglas, tiempos, calidad diferente. Es un factor de anomalía que altera la competición económica entre los estados de Europa, en Europa, enfrente de los otros sistemas continentales. Por esta razón, la Unión Europea insiste con la mediación. Si preguntáis a los profesores de Derecho, en particular a los profesores de Derecho Procesual Civil, yo soy de Derecho Sustancial, privado o civil. Si preguntáis a los jueces, a los abogados, ¿por qué no funciona el sistema jurisdiccional? No tiene una respuesta. La misma respuesta. Dan las culpas al otro, a los otros. ¿Verdad? El sistema no funciona. En la Unión Europea no ha hecho un código procesal civil para toda Europa. He hecho algunos principios comunes, fundamentales, para la mediación. La mediación es la primera, la más importante técnica de resolución de los conflictos que la Unión Europea ha individuado. Y la ha individuado a través del examen de las praxis más avanzadas, mejores, que se conocen.
una mediación tiene otro valor. Las soluciones que tenemos en mediación, el acuerdo, es más probable que los acuerdos resultantes de la mediación se cumplan voluntariamente y también que preserven una relación amistosa y viable entre las partes. El riesgo es que sin mediación, en la espera de una pronuncia del juez, la relación se interrumpe. Una relación comercial, una relación civil, familiar, social. Italia y España tienen millones de procesos civiles pendientes. Tienen millones de personas, de empresas que están a pelear. Y mientras pelean, no siguen a trabajar juntos, no siguen a desarrollar los asuntos civiles. La mediación tiene su calidad principal, porque ninguna parte va a perder. La mediación tiene como finalidad la búsqueda de un acuerdo entre las partes. Y si las partes se acuerdan, siguen la relación. Cualquier sentencia que sea justa o no justa, produce un resultado. El que pierde sigue a pelear en otro grado de juicio. En Italia por 10 años, con costes muy altos por la sociedad. La mediación tiene que dar una solución económica para las partes, para el sistema. Esta razón es muy importante. Estos beneficios son aún más perceptibles en situaciones que presentan elementos transfronterizos. Nuestras sociedades tienen muchos elementos transfronterizos. Yo soy un elemento en esta clase transfronterizo. Mi español, pésimo, es un elemento transfronterizo. La globalización, la internacionalización de las relaciones económicas, sociales, familiares, son los elementos que desarrollan nuestra sociedad. Nos pensamos que el mundo
crece, va adelante, siempre en positivo, no con problemas, tiene que dar soluciones nacionales. El juez español habla español, los abogados españoles hablan español, tienen derecho español, solo español, pero no es la totalidad de la sociedad, de la vida. La directiva se refiere principalmente a las relaciones transfronterizas. Esther lo sabe bien. Muchas veces hemos hablado sobre un punto fundamental. ¿Cómo podemos desarrollar la mediación en las relaciones internacionales transfronterizas si tenemos como punto de observación únicamente solo el derecho interno, el idioma interno, el sistema interno al país de unas de las dos partes? Van a pelear un español, Carlos, y un español, Esther, un italiano, Carlos. ¿Cuál mediador van a elegir? Yo preferiría un mediador italiano que hable muy bien el italiano, que conozca el derecho italiano. Este, al contrario, me va a decir, Carlos, yo no voy a la mediación en Italia. Porque los italianos razonan, como digo, de mala manera. Quiero un mediador que he formado yo, dice este. Lo quiero de Guadalajara. ¿Cómo puede funcionar este sistema? Yo vivo en Cerdeña. En Cerdeña tenemos pocos habitantes, ¿no? 1 millón. En verano llegan 2 millones de turistas. Tengo un problema. Tengo que construir el sistema de la mediación. Los mediadores que voy a formar son italianos. Hablan italiano, conocen el derecho italiano. Para la mediación interna, Italia, de la actuación de esta directiva, he cumplido 2 fundamentales decisiones políticas. La primera, en relación al ámbito de aplicación. La mediación en Italia, lo he dicho antes, se aplica para los conflictos que surgen en relación a las relaciones transfronterizas y también internas.
una parte de mediadores tienen trabajo. ¿Y la otra parte? En Italia no conocemos los idiomas extranjeros, el inglés, el alemán, el francés, ni tampoco el español, ¿no? ¿Cómo hacemos? En Guadalajara hay turistas, hay extranjeros, ¿sí? Y por la mediación, ¿qué pensáis? ¿Cuántas horas? Son bastantes 50 horas. ¿De qué? ¿En cuál materia? Derecho. ¿De qué derecho? El extranjero, italiano, en Guadalajara, estamos una treintena de personas. Se puede suceder todas cosas, ¿eh? Si surge un litigio, vamos a buscar un centro de mediación. ¿Se interesa cuántas horas han hecho los mediadores? ¿Cuánto derecho español conocen? La primera cosa, ¿qué idioma hablan? ¿Castellano? ¿No? ¿Tenéis italianos en Guadalajara? El mismo pensamiento tienen todos los ciudadanos europeos, todas las empresas europeas. En España, la actuación de esta directiva ha puesto, me parece, de haber entendido así, la misma regla. La mediación en España se refiere a las relaciones transfronterizas. Este curso de mediación internacional tiene que hacer pensar, reflexionar sobre este punto. ¿Cómo los europeos, las personas europeas, prefieren la mediación? No como los mediadores quieren conseguir el título. ¿Me entendéis? Nosotros, mediadores y profesores de mediación, tenemos que entender lo que quieran las partes, lo que quieran las personas, las empresas. La pasada semana, en Cerdeña, una isla del centro del Mediterráneo, por 5 siglos estamos bajo la dominación española. Los sardos, los habitantes de Cerdeña, no conocen el castellano, ¿no? Conocen el sardo, el idioma, el dialecto, que tiene muchísimas palabras castellanas de derivación latín. Pero el idioma es un puente, una clave para entender. Yo he venido en España, en Madrid, en Vallecas, con
personas hablaban. Una para los italianos, la otra para los españoles. Este avión tenía 200 personas por la ida y por la vuelta. Personas que van a comer, a beber, a tomar raques, a hacer asuntos civiles y comerciales. Algunos tienen que hacer también relaciones familiares. En Italia, a buscar un compañero, una compañera. Y en España tenemos dos sistemas. También el derecho familiar, muy diferentes. Muy diferentes. España es muy adelante, muy moderna, muy abierta. Italia, tenemos en Roma, el Vaticano. ¿Qué cultura tiene que conseguir el mediador? Una cultura española, una cultura italiana. El mediador tiene que ser imparcial, neutral. No es fácil. No es cuestión de horas. Es una cosa muy delicada. Sensibilidad, capacidad. La cuestión, la semana pasada decía, en una residencia turístico, uno de los más conocidos en Cerdeña, tenemos un congreso de Derecho Procesal Penal. En esta estructura internacional en las habitaciones tienen la televisión. ¿Cuál es? El primero canal que con el manto se ve en la televisión. La televisión italiana, la televisión española. Los turistas que tienen más dinero son rusos. La primera televisión rusa. ¿Por qué voy a decir esto? El servicio de la mediación tiene por la primera vez en Europa algunos principios generales, mas el principio fundamental es que la mediación es un servicio voluntario que las partes van a elegir en base a la calidad. No sirve establecer con unas normas 100, 1000, 2000 horas. La dinámica
del mercado, libre mercado europeo, hará elegir el servicio mejor, con mejor calidad y con gastos más bajos. ¿Ah? ¿Cómo? Otra pregunta. ¿Cómo hacemos a dar un servicio de calidad en Europa con costes, gastos bajos? El mediador tiene que pagar la formación, ¿verdad? Pues gratis, se paga mucho. Si el plazo de tiempo por la formación es poco, es breve, los gastos, los costes son vastos, baja calidad. Pero si los costes son muy altos, una mejor calidad, las personas van a elegir el sistema que vale más. Vosotros, si tenéis que elegir un sistema en una red europea de mediación, ¿preferís elegir lo que costa más o lo que costa menos? El lunes en Madrid han empezado los debates. Salvi, Italia Salvi, tenía una cola en el Corte Inglés. No es fácil. El profesor Piglia no tiene respuesta. El profesor Piglia pone preguntas a los mediadores. En este tiempo de crisis, en España, en Italia, crisis para las empresas, crisis para las personas, el servicio de mediación tiene que costar muy menos que la justicia. Es verdad, es una necesidad. De otra manera, la mediación no empieza. En Italia, la pasada semana, hemos modificado las normas de algunos años pasados sobre la mediación. La principal novedad, ¿cuál es? Los precios muy bajos. Y los mediadores italianos no son muy alegres, ¿no? Querían precios muy altos. Lo que voy a decir, tenemos que hacer una mediación, un servicio de mediación adecuado para los clientes, para las personas que van a utilizar este servicio. En Guadalajara, en Madrid, en España, en Cerdeña, en Italia. Italia y España
son dos países muy ricos. ¿Ah? No. Ricos en absoluto. En Europa, los países del Mediterráneo son, en este tiempo, los más pobres. Es verdad. Por esta razón, tenemos que hacer una mediación económica. No podemos hacer la boutique, la tienda de lujo de la mediación. Según lo que estás explicando, ¿Sí? parece como si hubiera dos tipos de justicia. ¿Sí? Una que se referiría a aquellos que tienen, a nivel particular, en una empresa. ¿Sí? A aquellos que tienen recursos podrán permitirse la justicia ante los tribunales, y aquellos que no tienen recursos, o bien al juzgado de oficio, del turno de oficio, o bien la mediación. Esto parece ser que va encaminado en esa línea. Sí. ¿Verdad? Esta pregunta se refiere al sistema actual de la justicia jurisdiccional. Los que tienen dinero pueden hacer causas, procesos. Los que no tienen dinero no pueden hacer causas, procesos. En la mediación no. En la mediación hay un sistema abierto con una oferta particular de servicios para las empresas, para las personas, en los diferentes campos, sectores. No tenemos que pensar a un único modelo, el modelo de lujo de la mediación, solo. También este modelo al sistema económico social más pobre, también a esto sistema, en una oferta europea estatal. Están diversos niveles de preparación, de capacidad, de profesionalidad y de costes del servicio. Lo que todos los días vamos a ver en las tiendas es una visión un poquito comercial del servicio, mas esta imposición a la mediación es dado Europa, la directiva pone en concurrencia los mediadores, los organismos de mediación en Europa. La nueva directiva, la de este año, pone una regla, la mediación para el consumidor, que los mediadores pueden ser, cuidados, del país del consumidor, del país del profesional y de otro tercero país diferente de los dos antes. Las personas en Europa irán a elegir el sistema adecuado, más eficaz para resolver los problemas. El sistema jurisdiccional, yo soy abogado,
Yo soy profesor de Derecho, vicedirector de la Escuela de Especialización para abogados, jueces, notarios. Pero el sistema tradicional jurisdiccional está presente. La mediación quiere intervenir antes y después para las partes que no tienen recursos, dinero para utilizar el sistema jurisdiccional. El número perfecto. Tribunal. ¿Por qué tribunal? La forma más importante, tradicional, de equilibrio, de imparcialidad, de neutralidad. Son tres. No tienen a la izquierda, a la derecha, ni adelante, ni atrás. Tres. Mediación es un servicio que podemos organizar de forma soltera o de forma colegial. Pregunta. Para el mediador, ¿es mejor trabajar de manera soltera? Para los clientes, para las partes, es mejor tener adelante un mediador o tres mediadores. Si un mediador hace un curso de 50 horas, tiene una preparación bajita. Si pongo dos mediadores, ¿qué formación tienen? ¿Bien? Si voy a poner tres mediadores. El problema. Tres personas que no se conocen. Tres personas. ¿Saben trabajar juntos? Los profesionales, abogados, yo soy abogado, piensan que son los únicos mejores. No podéis poner tres personas en un colegio de mediación. ¿Y por qué? Porque los tres mediadores empiezan a pelear entre ellos. ¿Y qué mediadores son? No son mediadores. ¿Cuál profesionalidad? Título antes de las 50 horas. Tienen que haber los mediadores. Abogados. Los abogados saben de todo. ¿Saben? Sí lo saben. Solo de derecho. Y de derecho nacional. Sí lo saben, ¿eh? Pregunta. ¿En cuáles sectores se han formado? Derecho de la propiedad, de la responsabilidad médica, del seguro,
de la venta, de las viviendas, de la herencia. Y voy a seguir. Una persona. Este es un punto fundamental. Durante las 50, pero que sean 100, 200, la sustancia es la misma. No puede conocer, aprender el derecho. No puede. El derecho tiene que saberlo antes. Cuando va a hacer el curso de mediación. Mediación es otra cosa. En Italia hemos establecido esta regla. Pueden ser mediadores. Los que tienen una licenciatura, se dice, de 3 años de universidad, en cualquiera que sea la facultad o el curso universitario. Diplomas de 3 años. Los abogados han protestado. ¿Cómo puede ser? Nos tenemos una laurea grado de 5 años, 4 años. Pero en Italia tenemos además otra regla muy abierta. Pueden ser mediadores también los que están en los colegios, órdenes profesionales. En Italia tenemos profesionales a los cuales falta la licenciatura. Los técnicos, peritos. Yo, en mediación, he conseguido una cosa. Tras la otra. Me han hecho perito industrial honorario. ¿Por qué? Porque en otra pregunta, los profesionales que conocen de las cuestiones técnicas sirven en mediación. ¿Los hacemos mediadores o no? ¿Qué pensáis? En el sistema general de la tutela judicial tenemos el juez. ¿Qué formación tiene? Derecho puro. Derecho. Los abogados, derecho puro. Estas personas que saben derecho están capaces de resolver todas las cuestiones de las partes en el tribunal, ¿no? Tal vez van a elegir un perito, un experto, otra persona que no sabe de derecho, sabe de otras cosas.
se va a romper el coche en un sinistro de coches. Tenemos daños al coche, tenemos daños a la persona. Van adelante el tribunal. Ma la cuestión principal no es si tenemos responsabilidad. Es un dato cierto, pacífico, condiviso. Están peleando ¿por qué? Están debatiendo ¿por qué? Sobre el valor del coche. Están en clase de abogados. Abogados que saben de derecho, mas no de coches. Costes mayores, otro tiempo. Tenemos que discutir también de los daños a la persona. No puede caminar. He perdido un dedo, una mano, un pie. ¿Cuánto vale? Tenemos que nominar un médico. ¿Está bien? En mediación, un servicio muy simple, muy económico, muy veloz. El perito lo queremos, el médico lo queremos. Algunos van a decir, no, el mediador tiene que ser únicamente, solamente jurista. Otros van a decir el contrario. El mediador no tiene que saber nadie de derecho. Porque, lo he dicho a Esther, si el mediador conoce el derecho, instintivamente piensa cuál de las dos partes tiene razón. Yo vuelvo a mi propuesta. Ponemos 3 mediadores. Uno solo, no todos los 3. Uno tiene que saber derecho. Y si es posible, derecho en el sector, en el ámbito de la controversia, nacional o internacional. Los otros 2. Uno, el ejemplo que he hecho, tiene que saber y conocer de coches. El otro, de daños a la persona. Si ponemos 3 mediadores, trabajan juntos, están muy rápidos y costan menos. ¿Por qué? En Italia, cuidados, en Italia tenemos una regla económica para los gastos de la mediación que voy a explicar. Si
ponemos un mediador o un colegio de mediadores para las partes, los costes de la mediación están iguales. Para las partes, si ponemos 3 mediadores o un solo mediador, los gastos son iguales. Otra regla. Si tenemos mediadores que han todas las capacidades, conocencias que ocurren para ayudar a las partes, no tenemos que nominar un tercero profesional con costes más altos. ¿Por qué? Si las profesionalidades son de los mediadores, todos los gastos son comprendidos en los costes básicos de la mediación. Si, al contrario, tenemos que nominar un tercero extranjero o no mediador, los costes del tercero profesional tienen que aumentar si aggiungono a los costes básicos de la mediación. ¿Me entendéis? Con estas reglas, no solo yo, en Italia hemos dicho, bien, los cursos de mediación son abiertos. La durada, el tiempo, 50 horas. Empezamos las clases. En la clase, con la idea que tenemos, en la clase, no más de 30 personas. Otra regla italiana. Las clases no pueden tener más que 30 personas. Estas personas tienen que ser todos abogados, todos ingenieros, todos médicos, todos notarios. No. Tienen que ser mezcladas. ¿Tenéis una idea de cómo puede ser una clase en la cual hay 30 personas que no se conocen, que han hecho un curso, se lo han hecho universitario diferente? Uno es doctor, l'altro notario, l'altro comercialista, l'altro abogado. E otros no han mai pasado en la universidad. Nosotros tenemos cursos de clases de mediación en la Facultad de Derecho, pero no solamente para licenciados o graduados en Derecho, para todos. Y tenemos que hacer entender a las personas en la clase la primera cosa: tienen que trabajar juntos, porque
Cuando lleva la mediación, el responsable tiene que elegir 3 personas. Pero estas personas no se conocen. Yo voy a hacer una pregunta. El primero encuentro con las clases de mediadores. ¿Quiénes son los colegas? ¿Se dice colega? ¿Colega? ¿No? ¿Quiénes son los colegas? En una clase con 30 personas. Responden, yo soy abogado. Todos los abogados de Cagliari son mis colegas. Yo soy médico. Todos los médicos de Cagliari, yo soy notario. Todos dan esta respuesta. Es una respuesta del primero día, no, de la primera hora. Al término, a la última hora, no hablamos de derecho, a la última hora, 50ª hora, voy a repetir la misma pregunta del primer día, que van a responder. Los más inteligentes, sensibles, humildes, dicen, los colegas son los mediadores. ¡Ay! Milagro. En 50 horas hemos dado una regla. Los mediadores no son abogados. Empiezan el curso siendo abogados. Abogados, lo que son. Tienen que terminar el curso para empezar a trabajar en mediación como mediadores. Llegarán, si llegan, 30 personas en esta clase. Son algunos mediadores, pero tienen profesionalidad, experiencia diferente y van de vacaciones juntos. Algunos han hecho vacaciones, deportes juntos. La categoria di questi soggetti, di queste persone, inizia a prendere in pesa, a tener formas. No es fácil, ma la fórmula colegial es la fórmula de necesidad. Pocas horas. Personas que están empezando ahora, que tienen que hacer el servicio de mediación. En Italia, al término de las clases, hay que hacer una verifica, un examen final. Yo he hecho más o menos 1000 mediadores. Todos han superado por
positivamente la prueba final. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a evaluar un mediador? ¿Cómo? Si sabe derecho, si sabe otras cosas de comunicación, no. 50 horas es otra regla italiana. En los 2 años siguientes tienen que hacer prácticas, al menos 20 prácticas. Tirocinio. Tienen que ver los otros haciendo la mediación. Otra actividad muy importante, muy importante. Tal vez muy importante que la formación teórica de clase. Este sistema en 2 años tienen que hacer 50 horas, 20 prácticas y otras 20 horas teóricas y prácticas. Es el requisito mínimo para acreditarse como mediadores. Ma no es calidad. Calidad es otra cosa. Calidad es hacer un servicio que durante los primeros años tiene calidad baja. Después, otros 2, 3, 10 años, tiene que haber calidad para la experiencia. No la experiencia como abogados, para la experiencia específica de mediadores. Es mi pensamiento. Para hacer todo lo que hemos dicho, en Cagliari es ser bien lo sabes. Hemos hecho acuerdos entre la universidad, Facultad de Derecho, entre las cámaras de comercio, entre los colegios profesionales, todos, porque cada uno puede ofrecer un contributo para organizar, desarrollar el servicio de mediación, un servicio de calidad. ¿Sabéis que en Italia tenemos una regla fundamental para las estructuras, los organismos de mediación? Para hacer un organismo de mediación sirven 5 mediadores. ¿Están suficientes? ¿Bastan? Están 5. Una sociedad privada comercial con 10.000 euros de capital social puede hacer un organismo de mediación. Ocurren 2 empleados, 2 oficinas, una regla muy baja.
los colegios de abogados, todos los otros colegios profesionales, todos. Ahora, la reflexión es madura. ¿Queréis una mediación pública o una mediación privada? ¿Son iguales? ¿Son la misma cosa? La directiva europea no la dice. Nadie. En Italia tenemos 1000 organismos de mediación, 1000 estructuras habilitadas y registradas en el Ministerio de la Justicia para tener el servicio de la mediación. En Italia tenemos 50 o 60 mil mediadores. En Italia tenemos 350 entes de formación para mediadores. En Italia, en 2-3 años, hemos construido la infraestructura de la mediación. ¿Por qué? Con pocos años hemos hecho todo. Porque tenemos una regla, la segunda fundamental, la mediación obligatoria, que en España no tenéis. Mejor, el anteproyecto del gobierno Zapatero, por la historia, tenía una norma que establecía la mediación obligatoria para algunas controversias de valor muy bajo. Me parece de recordar, sino a 6.000 euros. En el texto definitivo del siguiente gobierno, la ley vigente, la mediación es básicamente voluntaria. En Italia no. En Italia hemos introducido la regla fundamental. Antes que irse al tribunal, las partes tienen que hacer la mediación. Es una evidente forzatura, pero la hemos evaluada como necesaria para empezar, para construir lo que os he dicho. Se va troppo avanti? ¿No? Con una sentencia de la Corte Costituzionale italiana del mes de octubre del pasado año, la Corte Constitucional
ha declarado ilegítima la mediación obligatoria, cuidado, para una cuestión únicamente formal. La obligatoriedad fue introducida mediante decreto del gobierno sin delega del Parlamento, sin ley. Ma la Corte Constitucional no ha dicho de alguna manera que la obligatoriedad es contraria al derecho europeo, ni tampoco al derecho interno nacional. Este es tan vero que el nuevo gobierno, con un decreto ley del FARE, para hacer, así se llama, he introducido otra vez la mediación obligatoria para todas las controversias para las cuales antes, con el decreto 28 del 2010, el gobierno pasado la estableció. En este momento, en Italia, tenemos otra vez la mediación obligatoria. ¿Por qué? Después de la sentencia de la Corte Constitucional del mes de octubre, hemos visto que todo el sistema se ha firmado. Las partes no han propuesto otras instancias de mediación. ¿Por qué? Porque no fue más necesario. Los mediadores que hemos formado, 1000, durante los 6 meses sin mediación obligatoria, se han despedido. No hay más mediación civil. El nuevo gobierno ha introducido otra vez la mediación obligatoria con otras medidas. La primera, durada, plazo de tiempo máximo 3 meses. Todos los abogados, lo he dicho antes, son de derecho mediadores, sin alguna hora de formación. Los costes de la mediación son muy bajos, muy más bajos que con la normativa pasada. En este momento, la mediación en Italia vuelve a empezar la segunda obligatoriedad. No sé. Sin mediación obligatoria, en Italia, probablemente, yo pienso, seguramente, no habíamos tenido algún organismo de mediación, algún mediador, algún
ente para la formación de los mediadores. Algún congreso internacional sobre la mediación civil y comercial en Guadalajara, sin mediación obligatoria. Después de otros 5 años, la mediación tendrá que ser, ¿se ve? No. Un título: mediazione volontaria. ¿Quién es el autor? El autor soy yo. Ajá. Los italianos están buenos para decir todo, el contrario de todo. No. La mediación europea tiene que ser un procedimiento, su base voluntaria, la natura, la esencia, la base para la calidad. Cada parte puede elegir el servicio mejor, pero una medida para ayudar a empezar el servicio, una forzatura evidente. Así pensamos que sea la obligatoriedad de la mediación. Mas el régimen ordinario, normal, de la mediación tiene que ser voluntario. Y la voluntariedad no es solo la regla española, es la regla más aplicada en toda Europa. Es la regla que los países que de muchos años, de mucho más tiempo, conocen la mediación, aplican. Italia ha aplicado la obligatoriedad para necesidad. España, pregunta, para vosotros, ¿tiene la mediación necesidad en España? ¿De cuáles medidas? Para empezar, calidad en la formación, calidad en la organización, calidad en la selección de los mediadores, costes bajos, no sé. A vosotros, ¿sirve la obligatoriedad de la mediación? A las empresas, a las personas que viven, que llegan en España, ¿sirve la mediación? Hoy troppo tardi, troppo tardi. E la domanda, la pregunta la dejamos para la mañana, mañana, ¿no? Muchas gracias. Pido, ¿no? Una pregunta. Sí. Cuando el primer periodo en Italia la mediación era obligatoria. Sí. De todos los asuntos que llegaban a mediación, ¿cuántos continuaban en el juzgado? ¿O llegaban al juzgado? No sé si hay algún cálculo o alguna mediación. Mañana. Pero voy a responder más o menos el 20%
de los asuntos han tenido una positiva respuesta con el acuerdo de mediación. No es un resultado malo, el problema es que el número total de las mediaciones es bajo. Pero mañana voy a hacer ver los datos.